A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo. Yo la verdad estoy muy contenta porque ya por fin estoy de vuelta acá al set de radio. Bueno, y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder cualquier consulta que usted tenga. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo estaremos conversando con el pastor Ricardo Díaz sobre Tribu Podcaster. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Marlene, ¿cómo estás? No sé si me escuchan bien, ¿estamos bien? Yo perfecto, ¿Sí? perfecto. Excelente. Muy bien, gracias a Dios. Y qué rico poder estar contigo y contarte esto de la Tribu Podcaster aquí en Unidos, una generación que conquista. Así es, pastor. Bueno, antes de que hablemos sobre el lanzamiento que fue realmente hace muy poco, yo sé que para muchos no le es tan familiar el tema de los podcasts. ¿Nos podría comentar sobre qué es esto de los podcasts? Muy bien. El tema de los podcasts es una plataforma que nace alrededor del año 2004, el 12 de febrero aproximadamente, cuando un periodista inglés, que es Ben Hammersley, él dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar el audio de un artículo y los vamos a colocar en internet para que se escuche vía streaming. Hoy día estos conceptos son más conocidos, pero obviamente en el año 2004, hace 16 años atrás, esto no era tan común, y eso se hizo en un iPod, ¿ok? Que es este aparatito, ¿cierto? Que implementó Steve Jobs de Apple. Entonces, ahí se desarrolla un concepto que es audio vía transmisión internet. Entonces, ahí nace este concepto de podcast, que lo que une la palabra iPod con broadcasting. Entonces ahí aparece podcast. Pero en sí, son todos los audios que uno puede escuchar vía internet y que están alojados en ciertas plataformas, que son como alojadores de audio. Y es un mundo muy especial, actualmente se está popularizando mucho más. Esto es top en España, en Estados Unidos, escuchar podcast, que es escuchar audios on demand, ¿cierto? Pero que es algo que en Latinoamérica está creciendo de a poco, pero repuntando mucho con todo este tema de la pandemia. Es una plataforma de comunicación que hoy día se está llamando la revolución del audio. Así es la revolución del audio. Como usted decía, pastor, bueno, yo el otro día le escuché hablar sobre estadísticas sobre los podcasts. Así como usted mencionó, hay en muchos países que a lo mejor no Latinoamérica, pero está muy fuerte el tema de los podcasts, pero acá está en crecimiento, ¿no? Sí, está creciendo, pero de hecho el país que más escucha podcast a nivel mundial es Corea. ¿Okay? O Corea del Sur. Después viene España y ahí ya después aparece Estados Unidos, Italia, Canadá, Francia. Actualmente en marzo salió una estadística que habla de que ya se publicaron más de 1 millón de podcasts. Qué increíble. Hay que entender esto un poco para poder contextualizar el concepto. Un podcast es como un libro que tiene varios capítulos. Entonces, un podcast tiene varios episodios. Y ahí se asocia bien, es decir, en este caso, por ejemplo, un libro puede tener 20 capítulos, entonces un podcast sería, hablemos, por ejemplo, de ángeles. El podcast que habla de ángeles, un libro que habla de ángeles, y cada episodio es un capítulo. Quienes graban estos podcasts se llaman podcaster, y a todo el concepto se le llama podcasting. Es algo que ya lleva varios años, o sea, estamos hablando de 16 años, pero que en Latinoamérica recién está comenzando a expandirse alrededor de los últimos 5 o 6 años. Así que es una plataforma en donde
está todo muy blanco para poder trabajarlo. Pastor, ¿y cómo nace la tribu podcaster? ¿Cuál fue la motivación de realizarlo? Lo que sucede es lo siguiente. Ustedes saben que los cristianos, bueno, la gran comisión nuestra es poder compartir el evangelio. Y hoy día yo me he dado cuenta de que hay varios coaching y varias gente que enseña, ¿cierto? Con mucha sabiduría, pero que ocupan principios cristianos. Bueno, lamentablemente no denotan que son principios cristianos, ¿cierto? Pero sí los ocupan. Lo amoldan un poquito al lenguaje hoy día, ¿cierto? Del modelo del coaching, la enseñanza, la motivación personal, pero son principios que enseñó Jesucristo que se han ido adaptando. Entonces, ¿qué sucede? En este mundo del podcasting, cada uno tiene la facilidad de poder generar contenido para edificar a las personas. Y el tema de la tribu podcaster nace porque yo comencé a hacer podcast y me di cuenta que hay que comenzar a preparar a estos evangelistas en la revolución del audio. En Latinoamérica, por lo menos en Chile, los podcasts más conocidos son bastante groseros y la verdad que son como más para entretención. Pero hoy día la gente se está cansando de las pantallas y mientras hace alguna actividad está empezando a escuchar podcasts. Claro. Entonces dije, ok, lo que tenemos que hacer es formar. Y formar en este medio de comunicación llamado el podcasting, con lo que ya tienen muchos. Muchos tienen algo que decir, algo que enseñar, algo que instruir, algo que Dios les ha dado y lo pueden hacer mediante esta plataforma. Entonces la tribu podcaster nace para poder iniciar a hombres y mujeres en el mundo del podcasting. Qué tremendo, pastor. Y usted nos podría hablar, bueno, yo estuve viendo que está la misión, la visión de Tribu Podcaster. Yo sé que eso también nos ayuda más a profundizar en esto que nos está hablando. Sí, lo que pasa, Marlene, y te agradezco un montón, ¿cierto? Poder saludar a todos los amigos de Radio Corporación y también los que se conectan por redes sociales. Porque hoy día el mundo del podcasting es algo que está en ciertos segmentos de la sociedad que ya ha comenzado a popularizarse un poquito más. Pero nosotros como cristianos hoy día tenemos que tomar todos los medios de comunicación para poder ser usados por Dios y beneficiar a las personas. Por ejemplo, hay gente que hoy día le falta paz, no tiene paz. Y hay muchos de nosotros que tenemos un mensaje de paz. Hay otros que están literalmente en depresión, quebrados y no saben qué hacer. ¿Qué mejor que usted que nos está escuchando, que es una persona que motiva, que inspira con principios y valores cristianos? Entonces, ¿cuál es la visión? La visión es poder preparar a la luz. Ahora, esto es un proceso, no es que uno vaya y va y se anota en un curso. Hoy día en internet está pero lleno de capacitación en podcasting, se venden cursos en línea, pero lo que busca la tribu es un poco generar y crear una comunidad de podcasters de Latinoamérica que sean aquellas personas que en un lenguaje cotidiano puedan compartir, ¿cierto? Desde las buenas noticias de Jesús o desde el punto de vista profesional, porque tenemos muchos profesionales que puedan entregar su conocimiento, pero fundamentado en principios y valores cristianos, lo cual, ¿cierto?, es éxito seguro cuando Dios está en ello. Y si tenemos de Dios en nuestro corazón, entonces tenemos que entregarlo. Y la idea de la tribu un poco va en esa línea. Es tremendo porque es verdad, la fe viene por el oír, ¿cierto? Y sé que esto va a ser tremendamente usado para que muchos corazones sean realmente edificados. Pastor, bueno, yo ya sé que Tribu Podcaster ya lanzaron algunos podcasts. ¿Nos hablaría de ellos? Sí, mira, bueno, te cuento que actualmente cuando tú preparas podcast, ¿cierto? Hay que tomar un montón de decisiones estratégicas. Por ejemplo, ¿dónde los alojas? Porque cuando tú creas un podcast y empiezas a crear tus episodios, tienes que definir dónde alojarlos. Alojarlo en la nube, ya en internet. Y de allí viene, ¿cierto?, Apple Podcast, Google Podcast, y toman estos podcasts y se los llevan y se distribuyen a estas plataformas. Tú puedes tener aplicaciones para escuchar podcasts y también, ¿cierto?, hoy día se están popularizando, sobre todo Spotify, que se abrió al mundo del podcast hace unos 2 años recién.
Entonces los podcasts hoy día están siendo más populares y hay una cultura detrás de esto. Entonces, en base a la tribu, comenzamos un proyecto a generar distintos géneros de podcast. Porque están los podcasts breves, alrededor de 5 minutos. Sí. Están un poquito, unos más extensos de 15, hay otros de 30, y después están los podcasts de 1 hora, ¿cierto? Que son como los bestsellers de podcast. Tiene que ser muy bueno el podcast para que sea escuchado 1 hora. Claro. Pero los hay. Entonces, ¿qué comenzamos con el equipo de la tribu podcaster? Empezamos a trabajar todos estos géneros. Actualmente tengo un podcast que se llama Stop Go, que es un podcast de pausa que tú puedes escuchar en 2-3 minutos, que te entrega principios y valores cristianos en un lenguaje cotidiano. Lo puede escuchar cualquier persona. Stop, haz un stop en tu vida, recibe la palabra y después go, avanza. Esa es la gracia de Stop Go. Y hay otro podcast que se llama Transformados, que es un podcast que lo realizamos con el pastor Sergio Velar de Córdoba, Argentina, con el cual junto viajé, estuve con él en Córdoba, tomamos todas estas grabaciones, las trabajamos, las empaquetamos en un podcast, y es un podcast muy lindo donde compartimos palabras, oramos, pero todo en 5 minutos, no más de 5 minutos. Y actualmente ya sacamos los podcasts de Tiempos de Fe en formato podcast, ¿cierto? Porque la cultura, a ver, el podcast tiene una cultura, y es la que muchos no conocen, porque hay que estudiar esta cultura. Los maestros en este mundo del podcasting son los españoles, ¿ya? De hecho, y allí uno debe respetar ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que hay muchos que están subiendo sus cultos a la plataforma del podcast, pero hacer podcasting, ahí hay que prepararse un poquito más para poder para ser aceptado dentro de la cultura del podcasting, porque hay toda una cultura detrás. Y allí acabo, que lo vamos a relanzar ahora porque tuvimos que hacer un ajuste, que se llama Innovación My History, o sea, My Story, que es mi historia de innovación, que es un viaje que comencé y lo estoy documentando. Es tipo reality, pero no reality de televisión, sino un reality de conocimiento en lo que es el mundo de la innovación, dado a un proceso que inicié de estudio de lo que es las metodologías de innovación. Y ese es un podcast hecho, ¿cierto?, para todos los que anhelan estudiar innovación. Así que ahí lo espero en el podcast, que lo vamos a relanzar ahora. Lo tenemos que relanzar en octubre, que se llama Innovación My Story. Ahí está bien dicho. Sí, la verdad, a mí me han gustado. Yo he estado escuchando los podcasts que he estado subiendo, sobre todo los de Stop Go. Estaban bien interesantes los títulos. Cómo encontrar novio, cómo encontrar novia, bien varios. Así que, no, mire, yo los dejo invitados, pastor. Por ejemplo, hay muchos que a lo mejor nunca han escuchado un podcast. ¿Nos podría decir en qué plataformas pueden escuchar todos estos ítems que están haciendo? Sí, bien. Actualmente la plataforma que está siendo usada enormemente es Spotify, ¿ok? Spotify, ahí hay unos canales de podcast. Pero si no quieres usar Spotify, puedes ir a Google y bajar Google Podcast, que es una aplicación que tú bajas a tu smartphone, y allí es totalmente gratuito, ¿ok? Esta plataforma es totalmente gratuita y ahí tú vas y sigues. Ahora, hay otras plataformas que tienen contenido exclusivo. Como en el caso nuestro, los podcasts de la tribu podcaster están alojados en Spreaker. Spreaker es una plataforma en España, cierto, que es una de las más populares en España, y ahí estamos alojando todos los podcasts de tribu podcaster. Pero también hay una plataforma que se llama Anchor, y ahí tú los puedes alojar. Ahora, quiero decirles que los podcasts son altamente adictivos. Sí. ¿Por qué? Porque uno disfruta escuchar lo que quiere, y hay podcasts pero para todo, para todo. Por eso necesitamos urgente, ahora que esto está comenzando a nivel de Latinoamérica, a generar una cultura, a formar podcaster. Y yo te invito a que te atrevas a googlear. Mira, googlea podcast, ve de qué se trata, conoce esta nueva plataforma de comunicación, que en realidad no es tan nueva, porque nació en el 2004,
se desarrolló fuertemente en Estados Unidos y en España, pero ahora ya en Latinoamérica se están escuchando bastante podcast. De hecho, en una encuesta hace poco vi una noticia que Chile en la pandemia a nivel de Latinoamérica, por lo menos Suramérica, es uno de los mayores escuchadores de podcast, sacando a Brasil, por supuesto, de la ecuación. Solamente los países, ¿cierto?, que estamos acá en Sudamérica, sacando a Brasil. Claro, qué interesante todo esto, porque como usted dice, es algo que se está haciendo, pero qué bueno que nosotros como cristianos también podamos ser parte de esta plataforma comunicacional y que podamos entregar palabra en este formato tan simple, a lo mejor de 5 minutos, de 3 minutos o de más tiempo, dependiendo del podcast cómo esté armado, pero la verdad es tremendo. Pastor, también vi en sus redes sociales que pronto Tribu Podcaster va a realizar un webinar. ¿Nos hablaría de eso? Muy bien. Hay que recordar a nuestros amigos que un webinar es un seminario por internet. Antiguamente uno iba a un lugar y iba al seminario, ¿cierto? Y se encontraba con quien daba la charla, el seminario. El concepto de esta hora de internet, que viene hace tiempos, webinar es un seminario por internet donde hay alguien que comienza a transmitir y todos comienzan a conectarse. Con esto de la pandemia ya todos estamos acostumbrados. De hecho, imagínate cómo estamos haciendo esta entrevista, utilizando estas plataformas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos programando un seminario, ¿cierto? Que son estos webinars, para poder enseñar todo lo que es la cultura del podcast y poder dar a conocer también los elementos necesarios para todos aquellos que estén interesados en participar en este webinar. Tienen que inscribirse en www.tribupodcaster.com. Ahí estamos, tú te registras, dejas tus datos y te vamos a enviar toda la información. La fecha aún está por confirmar, pero es todo un tiempo en que nos vamos a dedicar a poder conocer qué es podcasting, qué es podcast, qué es un alojador de podcast, los géneros de los podcasts, lo que es la monetización. Obviamente eso es algo que para la gente que quiere vivir del mundo del podcasting es posible, no en Chile, pero a nivel global es posible si posicionas un buen podcast, por lo menos en España. Tú puedes posicionar tu podcast allí y ahí hay procesos de monetización para quienes quieran emprender en esa área. Lo que busca la Tribu Podcaster es nada más que iniciarte en este mundo, y para eso vamos a tener este webinar para que todos podamos aprender. Y nunca está más aprender, sobre todo esta plataforma que es la revolución del audio. Sí, y bueno, dentro de la visión y la misión, bueno, usted nos habló de formar podcaster, ¿no? Esto, bueno, yo sé que están en proceso de trabajo. ¿Nos podría hablar más de eso? Bien, lo que sucede es lo siguiente. El éxito de los podcasters está basado en la constancia, la perseverancia y el contenido. Cuando uno decide montar un podcast, ¿cierto? Quien monta ese podcast le llaman podcaster. Es como el locutor de radio, pero el locutor del podcast. Cualquiera lo puede hacer. O sea, un abuelito, usted que tiene 70 años, dice, oye, a mí me gustaría hacer algo así, es posible hacerlo. Pero hay que trabajar, y hay que trabajar duro. Hay que estudiar, y para eso la Tribu Podcaster lo que busca es prepararlos y en un proceso de 3 meses poder estar teniendo ya dentro de este mundo del podcasting estos podcasts y las plataformas. Entonces la idea, ¿cuál es? Que hay que formar al podcaster para que tenga claro los principios, lo que es la cultura del podcast, pero al mismo tiempo poder generar el contenido que pueda perdurar y que el podcaster pueda seguir posteriormente avanzando. Ojo, no somos una academia, Tribu Podcaster no es una academia, tampoco es una empresa, somos una comunidad que obviamente todos los podcasters que logremos formar irán aumentando esta comunidad para Latinoamérica, para, como dice el lema de la tribu, ¿cierto? Hablamos para edificar.
es hermoso lo que están haciendo, porque como usted dice, hay muchas personas que a lo mejor tienen mucho que decir, mucho contenido, pero está aquí la plataforma, y qué bueno que pueda existir esta plataforma Tribu Podcaster, donde esta comunidad pueda ayudar a formar a estas personas que tienen algo que decir y que puedan hacer podcasts que duren, perduren en el tiempo. Pastor, ¿nos podría mencionar cuáles son las plataformas digitales donde podemos encontrar a Tribu Podcaster y también a usted en las distintas plataformas? Muy bien. Como todo esto es digital, es súper importante poder seguir las cuentas. Entonces yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando que tengan cuenta de Instagram, nos puedan apoyar y puedan ir y seguir esa cuenta, Tribu Podcaster. Ahora, los que son del mundo Apple, que yo no amaba, pero ahora amo. Oye, realmente Apple es increíble. Pueden ir a Apple Podcast, ¿cierto? Ir a Tribu Podcaster y ser parte de nuestros amigos, quienes usan otra plataforma como por ejemplo Spreaker o Amazon Podcast. También estamos allí por Tribu Podcaster, o puedes buscar los podcasts de Stop Go o Transformados. Entonces, en estas plataformas, tú vas, colocas seguir y eres parte de nuestros amigos. En Spotify también estamos, y ahí también puedes colocar seguirnos. Si usas Spotify, también nos puedes seguir. Tribu Podcaster es por el nombre donde estamos agrupando todos estos podcasts, ¿cierto? En esta etapa, posteriormente, una vez que ya comencemos a trabajar, a generar los nuevos podcasters, ellos van a estar con nosotros en la comunidad y vamos a seguir avanzando así hasta que logremos juntar toda una comunidad a nivel de Latinoamérica. La meta en Latinoamérica es poder levantar venezolanos, colombianas, peruanos, argentino, ecuatoriano, mexicano, guatemalteco. Levantar podcasters que hablen para edificar en esta plataforma, que es una realidad, es algo que está, que aún no es muy popular en Latinoamérica, que sí hay un segmento, ¿cierto?, de la población que sí lo ocupa, pero con la inmersión de Spotify, donde ha invertido pero mucho dinero, sin duda ha comenzado a popularizarse mucho más todo lo que son los podcasts. Para aún los que no entienden el concepto, esto es así, es como Netflix, ¿cierto?, que usted ingresa a Netflix, claro que ahí usted tiene que pagar una membresía y usted puede ver las películas on demand, es decir, la demanda que usted quiera, si quiere ver una serie, eso. Bueno, en el mundo del podcast esto pasa para el audio, es decir, usted elige lo que quiere escuchar y hay un montón de material en esta plataforma y es allí donde buscamos colocar, ¿cierto?, este mensaje, el mensaje de buena noticia, pero de forma creativa, diferente, agradable y que todos puedan escuchar. Y ese es el desafío que tenemos como Tribu Podcaster, y para mí es un regalo de Dios comenzar este proyecto con todo el equipo que estamos ahí de la Tribu Podcaster. Hablamos para edificar. Excelente, excelente. Yo la verdad estoy siguiéndolo ya en todas las redes sociales, también en las plataformas, y ya escuchando los podcasts, así que los invito a todas que también lo puedan hacer, seguirlos en las distintas plataformas digitales. Pastor, para finalizar, ¿nos podría dar un mensaje a todas las personas que sintonizan este capítulo? Saben, amigos y amigas, hay algo que debemos entender. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que necesita oír palabra de Dios. Y la palabra de Dios se puede citar textualmente, pero al mismo tiempo también se puede narrar. También se puede contar como una experiencia de vida. Y hay muchas personas que hoy necesitan tener fe. Cuando las personas te escuchen hablar de Dios, siempre procura hablar de forma cercana. Procura hablar de lo que tú has vivido también de la palabra de Dios. Y también no te olvides de citar las Escrituras como la fuente necesaria para recordar de dónde viene el respaldo a las situaciones de vida que hoy día experimentamos. La gente hoy necesita fe para levantarse, para salir adelante. Y si hay fe en tu corazón, entonces comienza a abrir tu boca para poder declararla y que otros conozcan de estas buenas noticias de Jesús nuestro Señor. Que Dios te dé un lenguaje adecuado
para comunicar las buenas noticias de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pastor, muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa. El pastor Ricardo Díaz ya nos ha estado hablando de varias cosas que están realizando como proyectos y la verdad yo estoy muy interesada en todo lo que están realizando, así que feliz, pastor, de que estuviera una vez más con nosotros. Para mí, muy agradecido, gracias a Radio Corporación, ¿cierto? Y gracias a tu lindo programa que sin duda ha perseverado, ha durado y hoy tiene un espacio dentro del mundo de las comunicaciones en el ámbito cristiano. Así que para mí es una honra estar con ustedes y en la medida que tengamos noticias vamos a estar compartiendo y a disposición de lo que ustedes necesiten. Dios les bendiga y saludo a todos los amigos de Radio Corporación. Así es, muchas gracias a cada uno de los que estuvieron sintonizando aquí este capítulo. Los dejamos invitados, recuerden, de lunes a viernes. Estamos aquí en Radio Corporación Santiago y también a través de Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Así que nos vemos los próximos días. Bendiciones a cada uno de ustedes. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al más 569-6654-1422 o contáctenos por Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.